Por norma general, estamos acostumbrados a encontrar muchísimas más averías de motor en verano que no en invierno. Todo ello lo asociamos al calor intrínseco de esta época del año. Evidentemente no es que estemos confundidos, sino que los motivos aparentes que causan este tipo de destrozos no son intuitivos. En un vehículo de combustión interna estamos siempre luchando por lograr una eficiencia energética más o menos considerable, algo que se ve obstaculizado precisamente por el protagonista de hoy. Efectivamente, estoy hablando del sistema de refrigeración. Un porcentaje elevado del calor que generamos con la combustión de carburantes se pierde disipado en los sistemas de refrigeración. Y no es por lujo, sino por imperativo tecnológico. Cualquier motor tiene una construcción física de diferentes elementos formados por unos materiales que tienen un límite operacional. Y está claro que está centrado en el calor que pueden asumir y el límite de temperatura media en la que pueden trabajar, para mantener forma, estructura y funcionalidad mecánica. Y esta es la parte importante. Nosotros disponemos de unos materiales que pueden soportar y trabajar a un límite de temperatura. No podemos trabajar con un motor a la temperatura que nosotros queramos. Efectivamente, aquellos materiales que se ven afectados y también que deben conservar una funcionalidad mecánica son precisamente el tren alternativo y todo lo que tenemos cerca. Como tren alternativo tendremos pistón, bulón, segmentos, lógicamente la biela. Y cuidado, no obviemos ni la muñequilla ni tampoco los cojinetes, que también andan por aquí y son bastante necesarios. Es importante notar que todo esto está envuelto por una camisa, bien sea directa o del tipo que sea, y lógicamente por la estructura del bloque de motor. Todo este conjunto está estrechamente calculado de forma minuciosa para poder mantener una funcionalidad a unos grados de temperatura determinados. Si los pasamos, automáticamente todo esto va a recibir una deformidad que va a exceder los límites mecánicos naturales. Cualquier metal puede asumir una deformidad que, mientras es elástica, quiere decir que en el momento que le retiramos ese calor, volvemos a una posición inicial parecida a la que estábamos. En el momento que tenemos deformidad plástica, esto se nos va al traste y en ese momento toca reparar todo, rectificar, etcétera, cosas que ya hemos visto otros días. El kit de la cuestión está en el hecho de que dentro de una cámara de combustión es muy fácil que de forma instantánea superemos los 1000 grados de temperatura. ¿Cómo es posible que superando los 1000 grados de temperatura no rompamos el motor de facto y cuando estamos trabajando de forma natural, un aumento de temperatura de 20-30 grados, que es lo que podremos tener de diferencia entre invierno y verano, sea suficiente para romper motores? Parece inverosímil, ¿verdad? En un motor convencional empleamos un par de sistemas para controlar la temperatura máxima a la que vamos a operar. De forma principal estoy hablando del sistema de refrigeración forzada, exactamente igual que el que estáis viendo en pantalla. Dispondremos en este caso de una serie de conductos, un vaso de expansión. Lógicamente, para controlar todo esto tendremos un termostato que será como una válvula de paso, un radiador y una bomba que moverá el refrigerante. El protagonista, evidentemente, es el refrigerante. Sin él no podemos hacer nada. Todo ello nos va a llevar el calor hacia el radiador. Y cuando el radiador sea capaz de desprenderse del calor de forma natural, pues no habrá ningún tipo de conflicto. En caso contrario, dispondremos de un ventilador, 2, 3, los que sean, para ayudarnos de forma forzada a impulsar aire a través de este radiador. Es algo bastante intuitivo. Cuando estamos circulando con un vehículo, recibimos cierta cantidad de aire por la parte anterior del coche. Esto es algo que vamos a emplear para poder robar calor del radiador. Cuando la velocidad del vehículo no sea suficiente para que este aire se lleve todo este excedente de calor, entonces aprovecharemos las bondades de estos ventiladores para lograr el mismo efecto, es decir,
succionar o impulsar, dependiendo de dónde esté situado el propio ventilador, aire a través del propio radiador y de esta forma conseguir el mismo efecto que cuando estamos lanzados por carretera. Este aire que entra a través de la parte frontal del vehículo no solo tiene la función de refrigerar el radiador, vamos a aprovechar las bondades de este aire para poder retirar también el excedente de calor de las demás zonas del motor. Y todos ellos, o gran parte de ellos, asumen cierta cantidad de calor. Evacuar esa cantidad de calor es indispensable. Es importante notar que la diferencia entre la temperatura que nosotros vemos reflejada en el cuadro de instrumentos y la puntual que sucede dentro de la cámara de combustión es notablemente diferente precisamente porque tenemos que esperar a que ese calor dentro de la cámara de combustión sea radiado a las demás zonas. Vamos a exponer esto un poco más. De forma natural disponemos de una cámara de combustión. Fijaos que de forma natural dispondremos de un pistón que nos cerrará por la parte inferior, dispondremos de una camisa o el propio cilindro de forma directa, que cerrará los laterales y en la región superior dispondremos de una culata. Por tanto, tenemos un habitáculo que vamos a llenar con algo, lo que sea. La cuestión es que existe una diferencia importante en lo que sucede dentro de esa cámara y lo que está sucediendo en el exterior de ella. Si hablamos de la primera combustión, aquella que sucede en el momento que estamos dándole al arranque al motor, en ese momento disponemos de todos los materiales circundantes, es decir, todos los que hemos mencionado, a temperatura ambiente. Por tanto, habrá cierta cantidad de temperatura que va a traspasarse desde la cámara de combustión a estos materiales aledaños. La parte importante es cuánto calor vamos a poder asumir y por qué. Todos estos materiales que tenemos alrededor del propio fuego que dispondremos dentro del motor subirían de forma súbita muchísimo más de temperatura si no fuese porque están irrigados, bañados en refrigerante. La capacidad calorífica de este refrigerante es quien nos realiza la tarea de colchón. Y esto es muy importante. Si podemos disipar parte de este calor, amortiguaremos mucho la subida de temperatura. Lo mejor es ver un ejemplo. Imaginad que tenemos una bañera llena de agua. En este caso está a 12,5 grados de temperatura. En dicha bañera vamos a instalar un par de sensores de temperatura que leeremos con 2 ohms. Dado que estos sensores de temperatura son NTC, el ascenso de temperatura se ve reflejado como un descenso de la resistencia de este elemento. Es importante notar que cualquier aumento de temperatura en los vehículos normalmente lo vemos reflejado como un descenso de la resistencia del propio elemento que nos da la lectura. Aquí, lógicamente, vamos a realizar algo parecido. Para poder marcar la diferencia en esta bañera, vamos a realizar un experimento en el cual vamos a inyectar, a través del conducto rojo que estáis viendo en imagen, cierta cantidad de agua a una temperatura de 70 grados. Este agua lo vamos a inyectar cerca del sensor que tenéis a la derecha, justo en el espacio que vemos reflejado en verde. Enseguida vamos a ver que el ómetro que tenemos cerca de esta llegada de agua está descendiendo a una velocidad considerable. En cambio, su homólogo, que está a menos de un palmo, no se ha enterado del calor extremo que está pasando su compañero. Y esto es porque el propio refrigerante, en este caso agua convencional, está realizando una tarea de filtro. El calor que está pasando uno de ellos no se refleja en el resto del motor. Lógicamente, cuando tenemos una lectura en ohmios, no es nada que podamos entender de forma más o menos natural. Por tanto, os he preparado esta lámina para que podáis ver qué es lo que sucede. Fijaos que partíamos de una temperatura de 12,5 grados en ambos sensores. Por lo que sucede, o por lo que respecta, mejor dicho, al agua que vamos a inyectar, hemos dicho que estaba en 70 grados. La imagen la tomé cuando tenía 68, pero creerme, inyectamos agua a 70 grados. Ese agua que inyectamos a 70 grados tuvo un reflejo prácticamente directo en todo el refrigerante que teníamos cerca de este sensor y llegó a ascender la temperatura del sensor derecho hasta los 44,5 grados. Fijaos que entre los 70 grados
del refrigerante que hemos inyectado y los 44,5 alcanzados, hay una distancia notable. El hecho de que yo inyecte cierta cantidad de agua a una temperatura determinada, el resto del refrigerante, si tiene una masa considerable, va a absorber esta distancia más o menos en función de la diferencia de cantidades y también de la diferencia térmica. Bien, en el motor sucede exactamente lo mismo. Fijaos que en cualquier combustión de forma natural disponemos de una cantidad enorme de calor y efectivamente de temperatura también. Ese calor no es ningún obstáculo para la función natural del propio motor, puesto que es de forma instantánea y por un tiempo muy reducido. Pero cuidado, cualquier suceso extraordinario puede alterar esto que ya tenemos como status quo establecido. Y efectivamente, este diferencial es precisamente la estación de verano. Como ya hemos anticipado al principio de este vídeo, parece inverosímil que 20 o 30 grados de diferencia entre invierno y verano marquen la diferencia de forma natural para romper motores. Y efectivamente, la mecánica realmente no se ve sometida a un estrés mayor. Pero cuidado, el truco está precisamente en que los accesorios que sí operan con el motor, estos sí se ven afectados y además de forma notable por este efecto, este cambio estacional. Fijaos que un radiador basa su funcionamiento en un par de principios. El principal es el efecto termosifón. De forma sencilla y simplificada, no es ni más ni menos que en el momento que elevamos la temperatura, el fluido que tenemos en el interior dilata, que por tanto desciende la densidad del mismo. Esto es algo bastante fácil de comprender y algo que en todos los sistemas de calefacción que tenéis en casa estamos acostumbrados a tener. Dado que el radiador efectuará el efecto contrario, es decir, enfriar, entonces, si colocamos agua caliente en la región superior, conforme le robemos calor al fluido, el aumento de densidad producirá el descenso paulatino hasta la región más baja del mismo, donde encontraremos la salida en la mayoría de los casos. Esperar que la solución sea única y exclusivamente esto, pues bueno, echaos a dormir porque esto es francamente lento. Por ello, necesitamos de un par de ayudantes para poder lograr esta tarea. El principal, lógicamente, es una bomba de agua. Seguro que alguno de vosotros lleva unos años y reconoce perfectamente el modelo que he elegido de bomba de agua. Hoy en día realmente hay más de una bomba de agua y todas ellas son gestionadas. Algunas pueden ir con tracción de las propias correas y otras pueden ser directamente eléctricas. Es exactamente lo mismo. Lo único que estamos haciendo es impulsar el refrigerante para no tener que esperar al efecto termosifón de forma natural, porque si no quemaríamos absolutamente todos los vehículos. Está claro que acelerar el proceso no sería suficiente si no podemos desprendernos a la misma velocidad del calor excedente. Para ello, el radiador recibe cierta cantidad de ayuda. Disponemos de unas aletas que tenemos asociadas a los conductos del refrigerante. Estas aletas nos hacen la tarea más fácil. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que lo que hacemos es extender una dimensión superior, una superficie mayor, de manera que podamos incidir sobre ella con mayor cantidad de aire. Disponer de mayor cantidad de superficie aumenta la capacidad de acumular calor. Y además, si incidimos con mayor cantidad de aire, pues seremos capaces de robar ese calor excedente. Por tanto, aceleramos el proceso. Aquí podemos ver de forma ampliada lo que sucede en uno de estos. Disponemos de una sección donde en gris tenemos los conductos del refrigerante y en verde estas aletas que os he comentado. Las aletas se distribuyen de un conducto al siguiente y viceversa, de manera que tengamos un contacto estrecho entre las posiciones calientes y el aire que pasa entre medias. Es evidente que esto le da celeridad al proceso de refrigeración, pero ¿cuánta celeridad? Pues bien, tanta como el tamaño del radiador, tanto como el tamaño de las aletas que hemos comentado y, lo más importante, tanto como el aire que impacta contra este conjunto. Y el aire que impacta estará supeditado a la velocidad del vehículo o al aire forzado que seremos capaces de traccionar con los ventiladores. Estos dos elementos o estos dos puntos
se comparten perfectamente en verano y en invierno. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia estará en el aire que impacta contra el radiador. De un modo, dispondremos de un aire muchísimo más caliente que en la otra circunstancia. Efectivamente, es mucho más eficiente el sistema cuanto más frío es el aire que impacta contra el radiador. Esos 20 o 30 grados de diferencia entre invierno y verano, aquí sí son importantes, porque fijaos que en el interior del radiador disponemos de agua refrigerante entre 90, 100, 110 grados, una media de 100 que es aceptable. Si disponemos de agua a 100 grados y chocamos con aire a 10 grados, el enorme diferencial produce efectivamente el efecto buscado. Pero cuando nosotros estamos impactando con aire a 40 grados, el diferencial es bastante más reducido. Y aquí sí que es notable el efecto del calor del verano. La parte importante no solo es este efecto, sino que este aire que vamos a pasar a través del radiador también tiene que seguir refrigerando en el interior del vano motor. Y cuanto mayor es el calor que tiene o que contiene el aire que va a pasar a través del radiador, menos eficiencia conseguiremos con este aire en los demás componentes. Y aquí está el kit de la cuestión. Los motores no se rompen porque la mecánica se vea afectada por este diferencial entre invierno y verano. Este aire que va a pasar a través del radiador tiene que impactar contra el motor y contra todos los accesorios del motor, dentro de los cuales están todo tipo de carcasas de plástico, manguitos y todos los accesorios del mismo. Pensar en el motor como en una caldera. En verano vamos a poder robar bastante menos cantidad de calor, justo por lo que hemos comentado. Y aquí sí que alteramos la cristalización de los plásticos, la durabilidad de los manguitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel accesorio que esté algo dañado, cristalizado o lo que sea, en el momento que alteramos de forma puntual la temperatura, que también un pelín la presión, efectivamente tenemos mayor facilidad para poder romperlo. Y cuidado, los motores no se rompen porque sea verano, sino que en verano es mucho más propenso que un manguito, un radiador o cualquier sistema de refrigeración se rompa. Perdemos líquido y todo lo demás es sencillo de entender. Fijaos también que cuando existe cualquier tipo de pérdida de refrigerante, automáticamente estamos desnudando al motor. Estamos dejándolo única y exclusivamente con la refrigeración del aire que impacta contra él, que como os he dicho al principio del vídeo, es significativamente inferior la labor que puede ejecutar este tipo de refrigeración. Automáticamente asciende la temperatura y parece un infierno, de tal modo que vamos a deformar y destruir todos aquellos metales que constituyen el propio motor. Y ahí está la rotura de los motores. No es porque sea invierno o verano, sino porque los accesorios del propio motor se ven influenciados. Y esto es lo que sucede todos los años.